Sistema de composición variable, comportamiento real. Tema 3. Fugacidad y coeficiente de fugacidad. El tema a ser estudiado tomará en cuenta la mezcla de varios componentes, los cuales pueden interactuar entre sí. Estos componentes, que se encuentran ahora uno junto al otro, pueden tener fuerzas de atracción o de repulsión, lo cual es contrario a lo establecido en las condiciones ideales de solución ideal y de gas ideal. Por lo tanto, debemos considerar cuál es la contribución en energía, en volumen o en otra forma de medición sobre la mezcla. Para un primer caso evaluaremos lo que son las propiedades molares parciales, que en resumen identifican cuál es la contribución individual de cada componente hacia la mezcla. Las propiedades molares parciales pueden interpretarse como la variación de una propiedad termodinámica extensiva debido a la adición de moles de un componente N sub I a una mezcla de moles N. Matemáticamente se define de la siguiente manera para una mezcla de N moles. Para una fase homogénea M, es una propiedad en función de la temperatura y la presión, y la cantidad de la sustancia. Como se muestra en la ecuación, indica una propiedad extensiva N por M, donde este múltiplo trata de explicar una propiedad extensiva de una propiedad cualquiera, que puede ser energía interna, entalpía, energía libre de Gibbs, entropía, energía de Helmholtz, cualquiera de ellas. Por lo tanto, una propiedad M es función de la temperatura, de la presión y de los moles añadidos en esa mezcla, donde M indica las propiedades de toda la mezcla. Ahora bien, si queremos evaluar los efectos de cada una de las variables canónicas del sistema sobre la propiedad, podemos definir la diferencia de la siguiente manera. Ahora bien, las propiedades de la mezcla M vienen dadas por los cambios dados por la temperatura, manteniendo la presión y los moles de todos los componentes constantes. También los cambios pueden darse por cambios debido a la presión, manteniendo la temperatura y los moles de los componentes constantes. Y por último, también se puede dar cambios en la mezcla debido a la adición de alguno de los moles de los componentes, manteniendo la temperatura, la presión y todos los moles, excepto el que se está añadiendo, constante. A pesar de que se indique que se está añadiendo, esto puede implicar que se esté retirando un mol o añadiendo un mol. Entonces, una propiedad molar parcial se define de la siguiente forma. Es la variación de la propiedad total debido a la adición de un mol de ese componente a la mezcla. Entonces, una propiedad molar parcial indica cuál es la contribución que ejerce ese componente al sistema. Esta propiedad molar parcial puede tener valores positivos o negativos, dependiendo de cómo sea su contribución. Ahora, basándonos en la definición de propiedad molar parcial, definiremos lo que es el potencial químico. El potencial químico de una mezcla de componentes está relacionado con la energía libre de Gibbs de la siguiente manera. El potencial químico es igual a la variación de la energía libre de Gibbs entre la variación de los moles del componente I en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una variación de moles en el sistema, va a variar la energía libre de Gibbs, y esa interacción que hay entre la energía libre de Gibbs y la adición de los moles o la sustracción de los moles del sistema es igual al potencial químico, o se define como el potencial químico. Por lo que debemos definir el potencial químico como una propiedad molar parcial de la energía libre de Gibbs. Por eso es que indicamos la letra G del componente I con una raya superior para indicar que es una propiedad molar parcial. Para el caso de un componente puro, al no haber variación de moles,
queda definido como el potencial químico es igual a la propiedad molar parcial. El potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs del componente I. En este caso no se coloca ninguna raya superior a la letra, ya que se está indicando que el componente se encuentra en estado puro. ¿Qué características poseen las propiedades molares parciales? Estas pueden tener magnitudes positivas o negativas, ya que representan la contribución individual de cada componente en la mezcla. Dos componentes reales que se mezclan no necesariamente poseen propiedades aditivas, como es el caso del volumen. Esto debido a fuerzas de atracción o repulsión internas. Ante esto damos un ejemplo. Si tomamos dos muestras de características similares, no habrá grandes atracciones o repulsiones, debido a que estamos ligando los mismos componentes y se puede considerar que es una solución ideal. Por ejemplo, si mezclamos 100 mililitros de agua con 100 mililitros de agua a la misma temperatura y presión, es razonable pensar que tengamos 200 mililitros de agua. Ahora bien, si hacemos este mismo ejercicio cambiando uno de los componentes, donde mezclemos 100 mililitros de agua con 100 mililitros de alcohol, por ejemplo, alcohol etílico, resulta de que esa mezcla no precisamente dará 100 mililitros. Y esto es debido a que se pueden dar fuerzas de atracción debido a los grupos funcionales que posee el alcohol y el agua. Estas desviaciones o estas contribuciones al volumen total que ofrecen los componentes a la mezcla es lo que trata de explicar una propiedad molar parcial. De la ecuación anterior se deduce la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem nos indica que las propiedades parciales de las especies de un componente en una solución no son independientes entre sí, y nos permite demostrar si una fusión es termodinámicamente consistente, al verificar la siguiente igualdad. ¿Qué sucede? Si tomamos el criterio o la ecuación de Gibbs-Duhem, se tiene que cumplir que la función termodinámica defina sus variaciones en presión, sus variaciones en temperatura y sus variaciones en su propiedad molar parcial. Ahora, esta ecuación, al escribirse de esta forma en términos de función diferencial, debe ser igual a 0. Pero para comprenderla mejor, definamos el caso en el cual la temperatura y la presión sean constantes. Para que una función termodinámica sea correcta, debe cumplir que la sumatoria de las composiciones por la derivada de su propiedad molar parcial debe ser igual a 0. Esto implica lo siguiente. Si tenemos una ecuación termodinámica que está definida en términos de composición para calcular, por ejemplo, la entalpía, para poder saber si esa ecuación es correcta, debemos calcular su propiedad molar parcial y establecer esta siguiente ecuación, que se refiere a la ecuación de Gibbs-Duhem. Si al multiplicar las composiciones de líquido por la derivada de la propiedad molar parcial obtenemos en su suma que esta da 0, corresponde entonces a que es una ecuación termodinámica consistente termodinámicamente. Otras ecuaciones surgen de las definiciones de Gibbs-Duhem, como por ejemplo el teorema de Euler o teorema de sumabilidad, el cual indica lo siguiente. Las propiedades de una mezcla M van a ser igual a la sumatoria de las composiciones por el múltiplo de su propiedad molar parcial, que puede ser escrita en términos de composición o también puede ser escrita en términos de moles. Esta es una ecuación muy familiar. Por ejemplo, podemos asociarla a un término conocido como la masa molar, en el cual la masa molar de una mezcla es igual a la sumatoria de las composiciones por la masa molar de cada componente. Evaluemos ahora las propiedades molares parciales para un sistema binario. Consideremos un sistema compuesto por dos componentes que se cumple que
La composición del componente 1 más la composición del componente 2 debe ser igual a 1. Mediante resolución matemática se pueden obtener las ecuaciones para las propiedades molares parciales del componente 1 y del componente 2, que por definición se describen a continuación para un sistema binario. La propiedad molar parcial del componente 1 se describe en esta ecuación y la propiedad molar parcial del componente 2 se describe en esta ecuación. Estas ecuaciones son algo limitadas debido a que están definidas para un sistema binario, pero no describen una relación matemática para poder obtener las propiedades molares parciales de ambos componentes. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto de forma cualitativa? Por ejemplo, en este gráfico tenemos cómo varía la propiedad de la mezcla respecto a la composición. Se observa una curva. Quiere decir que la propiedad de la mezcla va variando a medida que hay mayor cantidad del componente 1, o viceversa. Esta curva que describe relaciona la composición de un componente 1 y de un componente 2 debido a que se ubica en una mezcla binaria. Por ejemplo, consideremos que la mezcla se encuentra en aproximadamente un 60%. Esto implica que del componente 2 hay un 40%. Esos componentes se encuentran mezclados. Por lo tanto, tendrán una propiedad total de la mezcla. Ahora, la contribución que ejerce cada componente puede ser descrita de la siguiente forma. En ese punto donde se ubica la mezcla, se traza una línea que sea tangente a la curva. En esa línea que es tangente a la curva, nos vamos hacia los extremos, donde la composición del componente 1 sea 1 y la composición del componente 2 sea 1 también, o el componente 1 sea 0. En esos puntos obtendremos un corte de esa recta tangente que trazamos. Esos cortes corresponden al valor de la propiedad molar parcial de cada componente. En el caso donde x1 es igual a 1, tenemos la propiedad molar parcial del componente 1. En el caso donde x1 es igual a 0 y x2 es igual a 1, tenemos la propiedad molar parcial del componente 2, que implica la contribución de cada componente a esa mezcla que se encontraba en un 60% del componente 1 y un 40% del componente 2. Esto implica que las propiedades molares parciales varían con la composición. Por lo tanto, tenemos que considerar que son valores cambiantes a lo largo del sistema. Consideremos un caso extremo, en el cual el componente 1 se encuentre diluido infinitamente. Si el componente 1 está diluido infinitamente, la mezcla contiene prácticamente el componente 2. Debido a que la mezcla contiene prácticamente el componente 2, se puede tratar a esta mezcla como si el componente 2 estuviese puro. Por lo tanto, dejamos de hablar de una propiedad molar parcial para hablar de la propiedad de un componente puro, debido a que la interacción que puede ejercer con el otro componente es muy baja. Si nos vamos al caso opuesto, donde la cantidad del componente 1 sea prácticamente 1, esto implicaría que el componente 2 está diluido infinitamente. Por lo tanto, las propiedades que se describen en esta mezcla serán prácticamente las propiedades del componente puro 1. Por lo tanto, al evaluar sus propiedades molares parciales, tenemos propiedades molares parciales a dilución infinita, las cuales se obtienen cuando x1 es igual a 0. Podemos prolongar la recta tangente y obtener el valor de la propiedad molar parcial a dilución infinita. Cuando x1 es igual a 1, podemos prolongar la tangente y obtener el valor de la propiedad molar parcial a dilución infinita. De lo anterior se concluye lo siguiente. Si tenemos una mezcla de varios componentes, sea binaria o sea una mezcla multicomponentes, tenemos que analizar la cantidad que hay de cada uno de ellos. Ya que, por ejemplo, podemos tener una mezcla de componentes muy diferentes, pero resulta que la cantidad añadida de uno de ellos es muy baja. Al tener una cantidad muy baja de ese componente,
Su contribución será una contribución a dilución infinita, pero quizás no contribuya mucho sobre las propiedades de la mezcla. Ahora, estamos evaluando la contribución o la interacción que ejerce un componente dentro de una mezcla. Para eso, tenemos que considerar que ya estamos dejando a un lado las condiciones ideales, en las que los componentes se describen como separados y sin interacción. Para ahora evaluar las propiedades en sistemas reales, debemos considerar que hay atracciones o repulsiones dadas por grupos funcionales, por tamaños de moléculas, por cargas de polaridad, entre otros factores. Esto puede ser evaluado definiendo la fugacidad y el coeficiente de fugacidad como un parámetro para indicar la variación de las propiedades de un estado ideal a un estado real. Entonces, en este caso, se define la fugacidad como una propiedad auxiliar que actúa como un factor de corrección para transformar una ecuación ideal en un caso real. Tiene dimensiones de presión y es función de la presión. Esta propiedad auxiliar se crea para dar sentido físico a las definiciones de equilibrio mostradas en el potencial químico. Ahora bien, partimos de la cuarta relación fundamental, la cual está definida para componentes puros. En este caso, definimos la cuarta relación fundamental para un componente I, que indica que la variación de la energía libre de Gibbs de un componente I va a ser igual al volumen del componente I por la derivada de la presión menos la entropía del componente I por la derivada de la temperatura. Para minimizar el número de variables, consideremos un sistema en el cual la temperatura permanezca constante. Esto se debe a que las definiciones que vamos a tratar hacen referencia a gases ideales. Por lo tanto, la temperatura pasa a ser un factor secundario y lo más importante es la variación de la presión. Considerando un sistema a temperatura constante, la energía libre de Gibbs en su variación es igual al volumen por la derivada de la presión. Si esta ecuación la definimos para un sistema ideal, tenemos que describir el volumen según la ecuación de gas ideal, en el cual se establece que el volumen de un gas ideal para el componente I va a ser igual a R por T entre la presión. Si involucramos esta definición en la definición anterior, tenemos que la variación de la energía libre de Gibbs para un sistema en el gas ideal es igual a R por T entre presión por la derivada de la presión. El término derivada de presión entre presión puede ser agrupado en otro término, debido a que la presión puede entrar dentro del diferencial colocando su antiderivada. Por lo cual nos queda que la variación de la energía libre de Gibbs para un gas ideal es igual a R por T por la derivada del logaritmo neperiano de la presión. Esta expresión nos identifica cómo varía la energía libre de Gibbs en términos de presión para un sistema ideal. Ahora, vamos a aprovechar la simplicidad de esa ecuación definida para un gas ideal para definirla para un estado real. Por lo tanto, definimos la fugacidad. Ahora, la fugacidad trata de establecerse como una corrección al término de presión definido por el gas ideal. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a plantear tratan de relacionar la diferencia entre la presión en un estado ideal y el término de fugacidad que trata de explicar también la contribución de cada componente en esa mezcla. También la fugacidad la han definido con la presión de vapor, como esa fuerza de escape de las moléculas de una fase a la otra, en un equilibrio de fases. Ahora, en términos matemáticos, podemos definir la fugacidad dentro de la definición de la energía libre de Gibbs. La derivada de la energía libre de Gibbs es igual a R por T por la derivada del logaritmo neperiano de la fugacidad del componente I. Fíjense que aparece fugacidad del componente I, por lo tanto, existirá una fugacidad por cada componente dentro de la mezcla.
Ahora, si restamos la definición de un estado real menos la definición de un estado ideal para la derivada de la energía libre de Gibbs para el componente I, tenemos que esta expresión puede reducirse a la definición de una propiedad residual, en la cual la derivada de la propiedad residual de la energía libre de Gibbs es igual a R por T por la derivada del logaritmo neperiano de la fugacidad entre la presión. Ahora, este cociente que relaciona la fugacidad entre la presión puede ser expresado como un nuevo término, que definiremos como coeficiente de fugacidad. El coeficiente de fugacidad es la relación que existe entre la fugacidad y la presión del componente como gas ideal. Este factor se considera como la corrección del estado ideal, y sus valores oscilan entre 0 y 1. Más cercano a 1 quiere decir que se está acercando el sistema a la condición de gas ideal. Más cercano a 0 se desvía más de la condición de gas ideal y se acerca más a las características de un líquido. Se pueden definir varias formas del coeficiente de fugacidad. Por ejemplo, el coeficiente de fugacidad para un componente I dentro de una mezcla va a ser igual a la fugacidad de ese componente entre la presión. El coeficiente de fugacidad para un componente I va a ser su fugacidad entre la presión. En este caso está definiéndola para un componente en estado puro. Ahora, en el caso de que ese componente se encuentre dentro de una mezcla, se define el coeficiente de fugacidad con un acerto circunflejo en la parte superior, que es igual a la fugacidad parcial de ese componente entre la presión parcial del componente dentro de la mezcla. Debido a que son definiciones que relacionan la presión para definir el estado de gas ideal, en el límite donde la presión sea cero, la relación entre la fugacidad de un componente dentro de la presión del sistema nos dice que en el límite cuando la presión es igual a cero, el coeficiente de fugacidad tiende a 1. En ese punto, la fugacidad es igual a la presión, es decir, el sistema se acerca más a la condición de gas ideal. Igualmente sucede con el coeficiente de fugacidad definido para un componente dentro de una mezcla, en el cual el límite cuando la presión tiende a cero, la relación entre la fugacidad parcial y la presión parcial, que es igual al coeficiente de fugacidad, tiende a 1. Quiere decir que la fugacidad de cada componente dentro de la mezcla será similar a su presión parcial, en la condición de gas ideal. Ahora, esta definición puede ser incorporada a la definición anterior que estaba establecida para un componente puro. Debido a que está expresada en términos diferenciales, debemos desglosarla. Por lo tanto, hacemos una integración indefinida. Integrando cada lado de la igualdad, se tiene una constante C, que puede ser determinada asumiendo condiciones iniciales. Por ejemplo, cuando se encuentra un sistema en el estado de gas ideal, se tiene que su propiedad residual es 0. Y se sabe que el coeficiente phi tiene el valor de 1 en el estado de gas ideal, como se definió anteriormente. Por lo tanto, el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad daría el logaritmo neperiano de 1, el cual tiene un valor de 0. Esto implica que el único valor que puede llegar a tomar la variable c es 0. Por lo tanto, la definición del logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad para un componente puro es igual a la energía libre de Gibbs del componente I en su propiedad residual entre RT. Esta definición es una función generadora, ya que a partir de aquí puede definirse diversas ecuaciones para determinar el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad de un componente puro, basándonos en la definición de la propiedad residual, ya que las ecuaciones de propiedad residual, como se vio en temas anteriores, pueden ser desarrolladas dependiendo del sistema que se esté planteando. Por ejemplo, gas ideal, Van der Waals, Rayleigh-Kwong, Swabber-Rayleigh-Kwong, Penrobinson o cualquier otro método
que sea aplicable. Por ejemplo, si queremos definir las funciones del coeficiente de fugacidad a partir de ecuaciones generalizadas, tendríamos que definirlas en términos de z. Por definición, la propiedad residual de la energía libre de Gibbs es igual a la integral que va de 0 a la presión del sistema de el volumen menos R por la temperatura entre la presión, todo eso por el diferencial de presión. Ahora, agrupando términos y definiendo el volumen como una función del factor de compresibilidad z, y relacionando se tiene que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad de un componente puro I es igual a la integral que va de 0 a la presión del sistema de z sub I, que se refiere al factor de compresibilidad, menos 1, todo eso por el diferencial de presión entre la presión. Esta ecuación pasa a ser la función generadora de todas las ecuaciones que relacionan el factor de compresibilidad. Por ejemplo, podemos definir la ecuación binaria truncada, como también podemos definir las ecuaciones de Pixel. En el caso que definamos para la función binaria truncada, se tiene que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad del componente puro es igual a B por P entre RT, donde B es el segundo coeficiente virial, P la presión del sistema, R la constante de gas ideal, la constante de gas, y T se refiere a la temperatura del sistema. Ahora, esta función descrita de esta forma puede tener doble aplicación, ya que tiene la misma forma para un componente puro o también puede declararse para una mezcla. En el caso de que sea una mezcla, el parámetro B, que se refiere al segundo coeficiente virial, debe ser calculado para toda la mezcla, como se mostrará más adelante. En el caso de un componente puro, se definirán las propiedades estableciendo la siguiente premisa. Debido a que vamos a evaluar desviaciones de un gas ideal, consideraremos como fase el gas para ver mejor esas desviaciones. Adicionalmente, las ecuaciones que estamos empleando se refieren a la ecuación binaria truncada, a la ecuación de Pixel, las cuales fueron definidas para gases. Por lo tanto, en este momento estaríamos definiendo la fugacidad y el coeficiente de fugacidad para un gas puro. Para esto, se tienen las definiciones que estableció la ecuación virial truncada. Por ejemplo, el segundo coeficiente virial B es igual a R por la temperatura crítica entre la presión crítica. Todo eso por B supra 0 más ómega B supra 1, donde B supra 0 y B supra 1 son ecuaciones que se muestran en la parte inferior, que dependen de la temperatura reducida. El parámetro ómega puede ser conseguido en las tablas de propiedades críticas, igualmente la temperatura crítica y la presión crítica. Para el caso de Pixel, se basa en la definición establecida por Pixel, definiendo que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad del componente puro es igual al logaritmo neperiano del coeficiente phi supra 0 más ómega el logaritmo neperiano del coeficiente phi supra 1. También puede definirse como que el coeficiente de fugacidad del componente I va a ser igual al coeficiente de fugacidad supra 0 por el coeficiente de fugacidad supra 1 elevado al factor acéntrico de Pixel, ómega. Estos parámetros se encuentran tabulados, los cuales están listados a temperaturas y presiones reducidas en las tablas de Lee-Kessler. Por lo tanto, pueden ser determinados mediante interpolación. Ahora, esto nos permitiría conocer las propiedades para un gas puro basándonos en esas dos ecuaciones. Ahora, por definición se tiene lo siguiente.
Cuando se está dentro de un equilibrio, el sistema tiene condiciones iguales en la fase líquida y en la fase de vapor. Como se definió anteriormente, se tiene temperatura constante, presión constante, pero ahora se definirá que cuando un sistema se encuentra en equilibrio, la fugacidad en la fase de vapor de ese componente es igual a la fugacidad en el líquido de ese componente. Por lo tanto, lo llamaremos fugacidad en la saturación. Igualmente sucede para el coeficiente de fugacidad, donde el coeficiente de fugacidad en la fase líquida es igual al coeficiente de fugacidad en la fase de vapor y lo definimos como coeficiente de fugacidad en la saturación, donde el coeficiente de fugacidad en la saturación relaciona la fugacidad en la saturación entre la presión de saturación o presión de vapor del sistema. Para el caso que tengamos sistemas en los cuales aplique Rayleigh-Kwon o cualquier otra función de estado cúbica, se pueden tener un procedimiento similar. En el caso de Rayleigh-Kwon, se tienen varias ecuaciones para poder determinar el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad y subsecuentemente el coeficiente de fugacidad. Por ejemplo, vamos a la definición final. El logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad es una función que depende del factor de compresibilidad z y un parámetro asterisco y b asterisco. Asterisco depende de presión, temperatura, la constante de gas universal y el parámetro a. El parámetro a es una función que depende de propiedades críticas y de la temperatura del sistema. El parámetro b asterisco depende de b, presión, constante R y temperatura, donde b puede ser descrito mediante propiedades críticas. Por lo tanto, pasa a ser una relación encadenada, donde hay que primero determinar el valor de A, luego determinar el valor de B, con eso poder calcular asterisco y B asterisco con los datos del proceso, y con los valores de A asterisco y B asterisco podemos dirigirnos a la ecuación polinómica que describe el factor de compresibilidad. Esta función polinómica nos va a arrojar tres raíces, en el cual, en el caso de tener una raíz superior cercana a 1, se refiere a la fase gaseosa. Cuando tenemos una z muy cercana a 0, en un número real positivo, eso se refiere al factor de compresibilidad para un líquido. Y si tenemos una raíz intermedia, esa no debe ser considerada, debido a que no tiene significancia en el sistema. Por lo tanto, repetimos, valores de z cercanos a 1, gas, valores cercanos a 0, líquido, y valores intermedios no se consideran. Puede darse el caso en el cual solamente se obtenga una sola raíz real positiva. En ese caso tenemos que determinar a qué fase está haciendo referencia. Una vez que obtengamos el valor de z, nos dirigimos a la ecuación del logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad y podemos obtener el valor del logaritmo neperiano y sacando el exponencial tenemos el valor de phi. Este valor debe estar encerrado entre 0 y 1. Más cercano a 1 nos indicaría que ese componente se encuentra más cercano al estado de gas ideal. Y en caso de que se disminuya ese valor es porque se encuentran desviaciones, que pueden ser atribuibles a su tamaño, a su interacción molecular, sus grupos funcionales, entre otros parámetros. La aplicabilidad de la ecuación binaria truncada, de la ecuación de Pixel o de Rayleigh-Kwon dependerá de las mismas definiciones descritas para las ecuaciones de estado, en el cual presiones por debajo de 4 bar en sistemas poco polares se aplicaría la ecuación binaria truncada. En sistemas ligeramente polares con presiones por encima de 4 bar, preferentemente empleamos Pixel. Y para sistemas en el cual hayan mayor cantidad de desviaciones de polaridad, con presiones que vayan desde 0 hasta 60 bar, podemos tener buenas descripciones con la ecuación de Rayleigh-Kwon,
donde cabe destacar que la función de Rabibón es de fines didácticos, debido a que no es empleada actualmente como una ecuación para definir estados.